Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy les voy a presentar un pequeño resumen sobre lo que es la investigación cualitativa en su capítulo 13 y 14. Para ello, les estoy presentando lo que es unas pequeñas diapositivas. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Humanidades y Ciencias Sociales, profesorado en Enseñanza Media en Psicología, curso Ciencia 2. Docente, licenciado Raúl Betancourt. Investigación cualitativa, capítulo 13 y 14 del libro de Sampieri. Estudiante, Elena Carinazo López, del Grupo Eureka, sección A, jornada nocturna. La recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. En ella debe de confirmarse la muestra o modificarla. También hay que saber que se debe recolectar los datos cualitativos pertinentes, analizar los datos cualitativos, si son codificación de tipo abierta, axial o selectiva. Y otro paso sobre el análisis de los datos en la ruta cualitativa es la generación de conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teorías fundamentadas. También los datos, así como narrativas y explicaciones. Aquí les presento un pequeño esquema en el cual podemos ver lo que es la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Para ello podemos ver el muestreo como la recolección y análisis que ocurre de forma paralela y que pretende obtener datos y analizarlos para que se conviertan en una información y conocimiento. En esta recolección de datos es importante saber que el investigador es el instrumento y este se puede dar en los ambientes naturales. Cuando se miden las variables, también se pueden descubrir los conceptos y categorías. En este caso, pues está también lo que son los análisis de datos, que dice que para poder realizar, ahí sí que las estadísticas, el investigador se puede auxiliar de los software como Atlas, Decision, Explore, Etnogram y Vivo. También se puede apoyar por anotaciones, bitácoras de campo, observaciones, entrevistas, grupos de enfoque, documentos materiales y artefactos diversos, también de biografías e historias de vida. Una de sus principales criterios de rigor o calidad son la dependencia, la credibilidad y la transparencia. También la confirmación. Dice que sus productos pueden ser unidades de análisis, categorías o códigos emanados de la codificación abierta. También la frecuencia de presencias de las categorías, agrupación de categorías, la relación entre categorías e hipótesis y modelos de teorías. Como proceso general, podemos decir que Sampieri nos menciona que primero va la recolección de datos, luego la revisión de los datos, luego la organización de los datos, seguido de la preparación de los datos para el análisis, la definición de la unidad de análisis, la codificación abierta, la descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta, y de estas surgen dos, la codificación axial y la codificación selectiva. Y esto nos lleva a la generación de hipótesis, explicaciones y teorías resultantes, mismas que a la hora de la evaluación de calidad de rigor del estudio cualitativo nos lleva a lo que es la documentación. En el caso de la confirmación de la muestra o la modificación, debemos saber que al ingresar al campo o ambiente, con el simple hecho de observar lo que ocurre, ya se está recolectando y analizando datos, y en esta labor puede ir ajustándose la muestra. El muestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas. Desde luego, no siempre la muestra inicial cambia. Así que, aunque veremos los temas pertinentes a la recolección y el análisis uno por uno, no debemos olvidar la naturaleza del proceso cualitativo. Por ejemplo, cuando utilizamos el método de la entrevista o la sesión de grupo, la revisión del documento o de observación, debemos analizarlos detalladamente. La recolección de los datos en el proceso cualitativo y el instrumento. Aquí tenemos que saber que la recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. En el caso de las personas, en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan y otros.
Aquí también debemos hacer énfasis en que el instrumento es el investigador, quien mediante diversos métodos y técnicas recoge los datos y es él quien observa y realiza la entrevista, revisa los documentos, conduce las sesiones grupales y por medio de él es que se da la triangulación de datos que utilizan diferentes fuentes y métodos de recolección. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En este caso debemos saber que es el de tener formas inclusivas para descubrir la visión de los participantes y adoptar papeles personales e interactivos con ellos. También es importante saber que debe ser sensible, genuino y abierto y nunca olvidar porque está en el contexto. Y debe crear unos lazos de amistad con los participantes para mantener eh, cierto vínculo de confianza, pero siempre tiene que tener presente que debe mantenerse objetivo y tener una visión y una perspectiva interna y otra externa. En cada estudio debe considerar qué papel adoptar y qué condiciones se hace ir acoplándose a las circunstancias. También tener una postura reflexiva y evitar que nuestras creencias influyan en los participantes y el ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de ser objetivos. No interferir en la recolección de los datos para obtener la información de los individuos tal como lo revelan. Como recomendaciones en la recolección de datos es importante saber que no debemos incluir respuestas y comportamientos de los participantes, tampoco debemos lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. También tenemos que evitar tener varias fuentes de datos de personas distintas mediante métodos diferentes. El recordar que cada cultura, grupo o individuo representa una realidad única, no hablar de miedos, angustias ni preocupaciones a los participantes. Esto qué quiere decir que no hay que dar terapia, ¿verdad? También hay que rechazar prudentemente a quienes tengan comportamientos impropios y no tener en riesgo su seguridad personal ni la de los participantes. Cuando son varios los investigadores, también es conveniente efectuar reuniones para que se pueda evaluar los avances y analizar si el ambiente, el lugar y las unidades y las muestras son las adecuadas. Asimismo, el leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarse en él. También el platicar con algunos participantes para conocer más a fondo dónde están ubicados y comprender sus costumbres, su cotidianidad y también ser empáticos, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la observación en el proceso cualitativo. La observación en el proceso cualitativo es cuando un observador necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo, flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. En este caso tenemos como inciso A el explorar y describir ambientes y los aspectos de la vida social que van analizando sus significados. En el inciso B tenemos el comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, además de las experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Como inciso C tenemos la identificación de problemas sociales, inciso D tenemos lo que es la generación de hipótesis para futuros estudios. Es muy importante mencionar que la entrevista en el proceso cualitativo es íntima, flexible, abierta y puede hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, así como también atribuciones. Y también debemos mencionar que la entrevista se divide en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Las estructuradas es cuando el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. En las semiestructuradas se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o obtener mayor información. En las no estructuradas o abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. En este caso tenemos que este método de recolección de datos se le considera una especie de entrevista grupal que consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos de 3 a 10 personas en el cual los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales.
Su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y cómo se construyen colectivamente. Seguido a esto, es importante grabar cada sesión. Para ello se recomienda usar equipos de última generación y sus pasos fundamentales son el determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse, el definir el perfil de las personas que van a participar en las sesiones, y tenemos también otra forma de apoyo, los documentos, registros materiales y artefactos. Estos nos ayudan a entender el fenómeno central del estudio. La mayoría de las personas, grupos y organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran o delinean sus historias y estatus actuales. También sirve para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias y situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios, fotografías, grabaciones de audio y video, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir. También podemos decir que la recolección de artefactos implica entender el contexto social e histórico en el que se fabricaron. En el caso de las biografías e historias de vida, en este caso, es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual o colectiva. Para realizarse suele utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. El método que se utiliza para comprender, por ejemplo, podría ser a los asesinos en serie y su terrible proceder en el éxito de líderes en diversos ámbitos. También podría estar lo que es los políticos empresariales y así como prácticamente el comportamiento de cualquier individuo. Y tenemos también que se usa para analizar las experiencias de mujeres violadas, personas secuestradas, pacientes en tratamientos médicos y psicológicos, así como procesos de invención y desarrollo de patentes. En el caso del análisis de los datos cualitativos, aquí debemos saber que esto implica que se debe reflexionar constantemente sobre los datos que se van recabando, también el que se debe efectuar un análisis cualitativo de los datos que se han organizado y las narraciones orales que se han transcrito. Al revisar el material, las unidades de análisis emergen de los datos. Estos son segmentos de contenido textual, auditivo o visual que se analizan para generar categorías. También hay que saber que el investigador analiza cada unidad y extrae su significado de las unidades. Significado de estas unidades surgen las categorías por el método de comparación constante y así se efectúa la codificación abierta o en un primer plano. Las categorías son conceptualizaciones analíticas que desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o experimentos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que está bajo la investigación. Para realizar el análisis de los datos cualitativos debemos saber que, como les mencioné anteriormente, uno debe de auxiliarse de algunos software, ¿verdad? En este caso, pues podemos mencionar el Atlas, el Explore y hay otros más, ¿verdad? Para aclarar un poquito más lo que es la codificación abierta y axial y selectiva, debemos saber que el investigador analiza segmentos de contenido y compara. Si son distintos en significado y concepto, induce una categoría a cada uno. Si son similares, induce una categoría común. La categoría son conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos de un fenómeno o experiencia humana de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que los códigos identifican categorías emergentes de la comparación de segmentos o unidades de análisis. Esto nos lleva a que la codificación abierta es, en primer plano, la que implica las comparaciones de unidades que generan categorías y, en segundo plano, se divide en axial y selectiva, que se efectúa simultáneamente y consiste esencialmente en agrupar categorías en temas, en identificar las categorías centrales del fenómeno. Estas también se conectan a las categorías de hipótesis, vínculos, modelos, matrices y esquemas de distintos tipos. Esto quiere decir que a partir de todo lo que les acabo de comentar se produce la teoría y las explicaciones y en consecuencia los productos del análisis cualitativo que deben incluir las categorías emanadas de la codificación abierta, en este caso cada una con su descripción, significado, segmento o muestra de citas que leí. Como punto número 2, podríamos mencionar la agrupación de categorías en temas, que sería la codificación axial. Y como punto número 3, la frecuencia de presencia de las categorías y temas, que pueden ser una tabla con frecuencias absolutas y porcentajes. Y en el caso de las relaciones entre categorías
y temas, estas también ilustran con segmentos y unidades, desde uno muy sencillo hasta otros más elaborados. Para generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teoría fundamentada en los datos, así como narrativas y explicaciones, debemos saber que esta frase se deriva de todo el trabajo realizado y va surgiendo paulatinamente para llevarla a cabo. Y es necesario revisar las bitácoras de análisis, comenzar a relacionar entre sí a las categorías o temas vinculados más estrechamente con el planteamiento del problema y aquellas o aquellos que aportan más a la explicación del fenómeno estudiado. Cuando se dificulte, se puede iniciar con la categoría central e ir vinculando el resto de categorías a ella, como causas condicionantes, consecuentes y otros, ¿va? Aquí también se genera la teoría. Para identificar las relaciones entre categorías y o temas se debe desarrollar interpretaciones de estos, los cuales emergen de manera consistente respecto a los esquemas iniciales de categorización y las unidades. Para generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teorías fundamentales en los datos, así como narrativas y explicaciones, es una labor de encontrar sentido y significado a las relaciones entre temas y puede apoyarte en diversas herramientas para visualizar las herramientas entre ellas. En este caso podemos ver como número uno los diagramas de conjuntos o mapas conceptuales que se dividen en los históricos que narran consecuencias de hechos, en el caso de los sociales que presentan los grupos que integran un ambiente, una organización o una comunidad, o los que se relacionan con los que se relacionan, expresan y explican cómo se vinculan conceptos, individuos o grupos o organizaciones. Algunos esquemas comunes de relaciones entre categorías están lo que son los temporales, que es cuando una categoría siempre o casi siempre precede a otra, aunque no necesariamente la primera es causa de la segunda. Y la relación se ilustra con varios ejemplos de unidades de análisis interpretadas, que se trata de una vinculación profunda de la categoría. En el caso de las causales, puede una categoría, que es la causa de otra, según lo manifiestan los participantes. Como punto número 2, tenemos lo que son las matrices, que son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas. Estas se colocan en una tabla y en cada celda se va documentando si las categorías o temas se vinculan o no, y si pueden hacerse una versión donde se explique cómo y por qué se vinculan o por qué no se asocian o vinculan, y otras donde se resuma el programa con un signo más o si hay relación con un signo menos. Cuando no hay, o en blanco, y si no se encontró evidencia, y si se relaciona o se desvincula. Como punto número 3, tenemos los que son las metáforas. En este caso se extraen significados o se capta la esencia de las relaciones entre categorías y a veces estas surgen de los mismos sujetos estudiados o del investigador. En el punto número 4 es el establecimiento de las jerarquías y en el punto número 5 los calendarios. Y finalmente tenemos el punto número 6, donde habla sobre otros elementos de apoyo como fotografías y videos. En el caso de la elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa, en este caso hay que decir que el abordaje fundamental del estudio durante el trabajo de campo, esto es al tiempo que se recolectan y se analizan los datos. Y también el adaptar el diseño a las circunstancias de la investigación, en este caso nos referimos al ambiente de los participantes y el trabajo de campo. Para decidir el abordaje fundamental del estudio durante el trabajo de campo, esto es al tiempo que se recolectan y analizan los datos, ¿verdad? Como les había comentado, pues el diseño en la ruta cualitativa es el abordaje general que se utilizará en el proceso de investigación y se refiere al abordaje general que se utilizará. Esto se denomina enfoque, marco interpretativo y estrategia de indagación. En el caso del diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo. Y desde luego sufre modificaciones aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. Dentro del marco del diseño se realizan las actividades mencionadas hasta ahora, la dimensión inicial y la profunda en el ambiente, la estancia en el campo, la recolección y el análisis de los datos y generación de la teoría. En el caso de la elección del diseño cualitativo, constituyen abordajes generales para responder al planteamiento del problema.
mismos que son abiertos y flexibles y en el que no hay fronteras ni límites precisos entre ellos. Además, todos codifican datos que generan categorías y temas, que producen teorías, que descubren patrones, que describen el fenómeno de interés o su significado para los participantes y el investigador. También se considera que los diseños o abordajes de cada clase que se mencionan las acciones más importantes que se realizan en el ambiente del proceso de indagación van resaltando que los diseños cualitativos son flexibles. Aquí tenemos lo que son los diseños o abordajes básicos en la ruta cualitativa, para lo cual les voy a mencionar lo que es la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos, los diseños de investigación, acción. Primero que nada, en la teoría fundamentada tenemos que su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación y que sus diseños específicos pueden ser sistemático y emergente, además de que sus procedimientos abarcan codificación abierta, codificación axial y selectiva, que generan una teoría. También se utiliza para teorías donde no la hay. En el caso de los diseños etnográficos podemos ver que estudian a grupos, organizaciones, comunidades y otras colectividades vistas como cultura. También analizan elementos simbólicos que van produciendo categorías y temas culturales que son vinculados. Y sus diseños específicos pueden ser principalmente realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos y estudios de casos culturales. En el caso de los diseños narrativos, tenemos que estos analizan historias de vida y vivencias sobre los sucesos que van considerando una perspectiva cronológica. También que se cimientan en narrativas individuales o grupales, tanto escritas como verbales y no verbales, e incluso artísticas. Su tipo puede ser de tópicos, biográficos y autobiográficos. En el caso de los diseños fenomenológicos, podemos mencionar que estos exploran y describen y comprenden las experiencias de las personas respecto a un fenómeno. También que el fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana, y que comparan similitudes y diferencias entre las experiencias de los participantes respecto al fenómeno considerado e integran una experiencia general o común. Sus enfoques pueden ser fenomenología y empírica. En el caso de los diseños de investigación-acción, estos se concentran en resolver problemáticas de diferentes índoles que están basados en las fases cíclicas o en espiral de identificación de las problemáticas u elaboración de un plan, su implementación y evaluación, así como generación de realimentación, observar, pensar, actuar y revisar. Y sus perspectivas son de visión técnico-científica, visión deliberada y visión emancipadora. Sus enfoques son de implementación, son prácticos y participativos. En el caso de las características de los principales diseños cualitativos, podemos mencionar que el tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño de la, en el caso de la teoría fundamentada, podemos tener que cuando no disponen de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestras de circunstancias y otros, ¿verdad? En los etnográficos, cuando se pretenden describir y entender y explicar un sistema social, en este caso podemos mencionar una comunidad de etnia, o una cultura o una organización, ¿verdad? En los narrativos, cuando las historias detalladas ayudan a comprender el problema. En el caso de los fenomenológicos, cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o multitudes. Y en el caso de la investigación-acción, cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. Otra de las características, podemos mencionar que las disciplinas en las cuales se cuentan con los antecedentes. Podemos mencionar en el caso de la teoría fundamental, las ciencias sociales del comportamiento humano, las ciencias de y la ingeniería. En el caso de los etnográficos, lo que es la antropología, la arqueología, las ciencias administrativas. En este caso también podemos ver que en las narrativas están las humanidades, las ciencias sociales de la salud, y en la fenomenológico está lo que es la psicología, la educación, la ciencia de la salud y las ciencias naturales e ingenierías. Y finalmente en la investigación-acción, las ciencias sociales, ciencias ambientales y ciencias de la salud y ingeniería.
En el caso del objeto de estudio como característica de cada una de estos diseños cualitativos de investigación, podemos ver que en la teoría fundamentada está lo que es el proceso de acción o interacción entre individuos. En los etnográficos tenemos el sistema social como un todo, y en los narrativos es en el cual uno o más individuos y sus historias variadas o historias de un evento. En el caso fenomenológico, individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno, y en la investigación, acción, problemática de un grupo, comunidad académica, social, política y otros. Otra de las características es que los instrumentos de recolección de los datos más comunes en el caso de la teoría fundamentada son las entrevistas y grupos de enfoque. En el caso de los etnográficos está lo que es la observación participante de notas de un campo de entrevistas, documentos de toda clase y artefactos. Y en los narrativos está la entrevista y sus documentos, pueden ser escritos, audios o videos, y en los fenomenológicos tenemos lo que es la observación, las entrevistas y grupos de enfoque. Y en la investigación-acción, las entrevistas, reuniones grupales, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios. Además de esto, tenemos que otra de las características en cuanto a las estrategias de análisis de los datos, podemos ver que en la teoría fundamentada, pues la codificación abierta, axial y selectiva en primer y en segundo plano. Y en el caso de los etnográficos está la triangulación, que es la integración de las evidencias, y en los narrativos está lo que es la cronología de eventos o historias, ensamblajes, elementos que integran la historia o reencuentro de las historias por parte del investigador. Y en el caso de lo fenomenológico, las unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. También tenemos que en la investigación-acción involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis del mismo. Otra de las características es el producto. Es lo que es el reporte. En el caso de la teoría fundamentada tenemos que una teoría que explica un fenómeno o responde al planteamiento, y en el caso de los etnográficos es la descripción y la explicación de un sistema social, y en el caso de los narrativos pues es una historia secuencial, y en el caso de los fenomenológicos es sobre la descripción de un fenómeno y la experiencia de uno o varios participantes que tienen relación con este. Y en la investigación-acción tenemos finalmente como un diagnóstico de una problemática o un programa o proyecto para resolverla, y darle soluciones específicas. En el caso de la adaptación del diseño a las circunstancias de la investigación, en este caso nos enfocamos a lo que es al ambiente, los participantes y el trabajo de campo. Aquí podemos ver que la ruta cualitativa y el diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, surge desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo. Desde luego va sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. El diseño es una especie de lente para abordar el planteamiento y puede sufrir modificaciones. Muchas gracias por su atención. Este fue nuestra pequeña explicación sobre lo que es el capítulo 13 y 14 del libro de Sampieri. Entonces, somos el grupo Eureka. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que tengan un feliz día, cada uno de ustedes.